como a los bienes. Por eso que cuando uno precisa efectos de la patria potestad, esto lo traduce en un pequeño esquema donde distingue lo que son los efectos respecto a la persona y efectos respecto de los bienes. No olviden que el aliene iuri, en este caso el figlio familia, no está en la misma situación que un esclavo, pero presenta algunas notas de similitud en cuanto, ¿no es cierto?, al tipo de poderes que tiene el padre de familia y el carácter absoluto que tenía originariamente y que destacamos se fueron debilitando con el tiempo. Y particularmente lo que hice relación con la situación patrimonial de los hijos de familia, esto se alteró profundamente a través de la figura de los seguros. Esto ya en época posclásica. En cuanto a la fuente de la patria potestad, el catálogo no fue siempre el mismo. Originariamente, la vía de ingreso era por la procreación en justa nupcia, pero también se advirtió que si una mujer no me podía dar hijos, y solo me daba hijas, había que girar una alternativa, y no necesariamente el divorcio. Y de hecho, el primer divorcio en el cual hay conocimiento en Roma precisamente de un varón que repudió a su mujer porque no le podía dar hijos, para justificar el por qué se estaba divorciando. Sin perjuicio que el matrimonio en Roma, lo vamos a destacar más adelante, era esencialmente insoluble y fundado en la afección. No era muy común en los primeros tiempos, ¿no es cierto?, el divorcio. Pero, por eso que, ¿cierto?, se da cuenta de este primer caso de divorcio, donde lo que trató de hacer el sujeto fue justificar el por qué, no obstante amar a su mujer, se divorciaba de ella, porque no le podía dar hijos. Ahora, pero luego se creó la adopción, no hay una fecha precisa, pero lo interesante es que en Roma ya existe como una forma de ingreso a la familia la adopción. Ahora, en cuanto a la procreación en justa nupcia, se refiere a los concebidos en justa nupcia. Esto es aquellos que independientemente de que el matrimonio esté o no vigente, fueron concebidos en justa nupcia. Porque puede ser que yo nazca, por ejemplo, ya estando mis padres divorciados. Pero lo importante no es cuándo se produjo mi nacimiento, sino cuándo fui concebido. Ahora, para determinar cuándo fue concebida la criatura, no olviden que existe la regla, ¿cierto?, de la época de la concepción, y para determinar si fue concebida dentro de justa nupcia habría que utilizar esa regla para luego determinar si en este caso concreto la criatura pudo o no haber sido concebida dentro del matrimonio, para lo cual debieron haber transcurrido como mínimo 180 días desde el inicio de la vida matrimonial y como máximo 300 desde su disolución. Ahora, ingresan por esta vía hijos e hijas legítimos y demás descendientes legítimos por vía de oro. No olviden, la mujer era filium familia. La mujer no transmite el parentesco fundado en el sometimiento. Una cosa es que entre yo y el nieto que me da una hija tengamos un parentesco por sangre, y otra cosa es que fuéramos familia, en la lógica, ¿cierto?, de la familia basada en la alienación o sometimiento. Ahora, precisamente la adopción busca permitir, si es que la naturaleza no lo prohíbe, o lo que nos dio la naturaleza no es idóneo, porque puede ser que tenga un hijo, pero que ese hijo no sea el adecuado. ¿Quién más para reconocer las limitaciones, ¿cierto?, de sus hijos? Por tanto, el padre podía eventualmente adoptar a un extraño. No necesariamente un desconocido, sino que una persona con la cual no había este vínculo, ¿no es cierto?, agnaticio. Puede ser un pariente por sangre, como bien puede ser, por ejemplo, el marido de mi hija, mi yerno. ¿Y por qué voy a querer adoptar a mi yerno? Para que él sea el que permita la perpetuación de la familia. Claro que ahí tendría que impulsar de la familia a mi hija, porque no pueden, como dijimos en la hora anterior, dos hermanos estar unidos en matrimonio. Y técnicamente hablando, dos personas sometidas a la patria potestad están en una misma situación respecto al padre.
Lo mismo que no olviden que desde el punto de vista patrimonial, la mujer cuando estaba sujeta a la manus, se decía que estaba como en lugar de hijo, pero dentro de la familia ella no era considerada como un hijo, pero para efectos patrimoniales su situación era idéntica a la de aquellos que estaban sometidos a la patria potestad. Ahora, la adopción podía ser de dos formas: adopción propiamente tal, donde el adoptado es una alieni iuri, que sale de una familia e ingresa a otra, todo esto en virtud del acuerdo, podríamos decir un negocio, un acto jurídico, entre el titular de la patria potestad y el que está adoptado. ¿Y qué va a pasar a ser ahora titular de la patria potestad? No se está vendiendo al hijo. Lo que se está, entre comillas, transfiriendo es el poder, llamado patria potestad. Y no era objeto de mayor control, porque no olviden que tal como el pater tenía poderes absolutos, él podía no solo abandonar a los hijos, sino que también darlos emancipium, es decir, dejarlos en garantía del cumplimiento de una obligación, y también podía, entre comillas, traspasar la propiedad, la titularidad de la patria potestad a otro. Ahora, la arrogación sería la adopción de un sui iuris. No olviden que también un sui iuris, un jefe de familia, podía ser adoptado. Y esta evidentemente era objeto de mayor control, porque provocaba la extinción de una familia, pero también de un culto doméstico. Si el que era objeto de la arrogación tenía personas sometidas a él, estas personas ahora quedan sometidas al nuevo pacto. Ahora, un aspecto relevante, nosotros vamos a estudiar capacidad y formas de la adopción o requisitos. Una cuestión importante que sí me interesa que retengan es que en Roma lo que se privilegiaba era el interés del adoptante, pero en la arrogatio, como estaba afectándose la existencia de una familia que se iba a extinguir y un culto doméstico, también intervenía, ¿cierto?, originariamente el colegio de los pontífices por el tema religioso y las curias representando al pueblo por el efecto político. Porque no olviden que las familias son consideradas una unidad importante. Ya ven ustedes en la constitución actual, y en una sociedad donde la familia cada vez sabemos menos qué es lo que es, porque hoy día ya no se habla de las familias, se habla de las familias. ¿Qué dice la constitución política? Que quizás corresponde a otra época, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y en Roma esto era una verdad, porque Augusto en su tiempo, el romano, ¿no es cierto?, para ordenar la sociedad dijo: tengo que ordenar la familia. Y evidentemente la extinción de una familia, de un culto doméstico, tenía un efecto en la vida social, y por tanto era objeto de un control distinto que si se tratara simplemente de una adopción de una ley libre. ¿Alguien quiere preguntar algo? Profe, entonces intervinieron los pontífices y las curias para los casos específicos, o ellos contribuían a la regulación en general de los No, ellos tenían que pronunciarse si es que era conveniente o no acceder a esto. Ahora, evidentemente, si era una persona sujeta a tutela curaduría, también se pedía la opinión del tutor curador, porque uno podría pensar que detrás de este tipo de adopción, donde la peculiaridad es que el adoptado es titular de un patrimonio, pero también de poderes sobre persona, y jefe de un culto doméstico, no olviden que las familias tenían originariamente cada una sus propios dioses. No había la existencia tampoco de un solo Dios, la idea de la existencia de un solo Dios. Estamos hablando de la Roma, que algunos llaman pagana, anterior, ¿cierto?, a la instauración del cristianismo como religión oficial de Roma. Entonces, durante largo tiempo en Roma, ¿no es cierto?, la religión ocupaba un lugar relevante en la vida de la familia. Y el colegio de los pontífices debía velar, ¿cierto?, porque esto no fuera simplemente por una cuestión meramente patrimonial. Y la curia se pronunciaba porque representaba al pueblo. De hecho, en la medida que dejaron de convocarse las curias, pasó a haber una comisión de 30 lictores, que eran 30 personas del pueblo, que eran las que defendían resolvían asuntos como este. Bueno,
tanto la opción propiamente tal como la arrogación, el adoptado pasa a ser lo que llamaríamos genéricamente un filio y familia. Según la edad podía quedar como hijo, nieto. Hoy en día existe la opción, pero no tiene la lógica romana. No está establecida el interés de permitir la perpetuación de la familia. No está establecido el interés del pater, no está establecido el interés del adoptando, sino que está establecido el interés del adoptado. Lo primero que dice la ley de adopción, la 19.620, en cuanto al interés que se cautela, es el interés del adoptado. Y básicamente darle a este una familia. No porque no la tenga, sino porque quizás la que tiene no es adecuada. Y la adopción es siempre un acto que requiere aprobación judicial. Aunque en los hechos quizás hay gente que pasa a llevar estas normas y se estén, entre comillas, dando la adopción hijos por fuera del sistema. Pero la lógica del sistema, la adopción está de suyo reglada. Y dejó de ser lo que era originariamente en Roma, un acto básicamente donde lo que había comprometido era un interés particular, salvo en el caso de la arrogante, porque ahí se podía afectar el orden social, porque se ponía término a una familia, sobre todo en los primeros tiempos, que no eran tantas las familias, y además un culto doméstico. Bueno, pero el adoptado y el arrogado pasaban a formar parte de la familia del arrogante, que eran sujetos a la patria potestad. Y si tenían bien, en el caso de los iuri, esos bienes ahora eran del arrogante. Y si habían deudas, bueno, esas deudas se extinguían. Ahí se generaba un perjuicio para los acreedores, y donde eventualmente, por ejemplo, en el caso de la manus, que era la tía para que la mujer ingresara en la familia del marido, también producía el mismo efecto, no la dejaba como hija, la dejaba como cursor in manus, donde los bienes que ella tenía ahora eran de la familia, y por tanto su titularidad la tenía el padre, pero sus deudas se extinguían. Y eso a veces se hacía simplemente para perjudicar a los acreedores. Y hubo que crear alternativas, pero ese detalle no lo vamos a ver.